Maestra misionera Juliana Ramos de Viñas. Compañeros todos, en esta oportunidad vamos a exponer dones y ministerios. Somos el grupo número 6 y vamos a empezar con el don de apóstol. El ministerio de apóstol se caracteriza especialmente porque en este ministerio fluyen los demás dones ministeriales que son profeta, evangelista, pastor y maestro. Los demás ministerios juntos con el de apóstol conforman el ministerio de apóstol. La palabra apóstol quiere decir literalmente mensajero, enviado o delegado. El apóstol es un profeta que trae la voz de Dios a los impíos. Es aquel que señala el pecado y lo comunica la salida que Dios le da. El apóstol es un evangelista que persuade con la palabra de Dios y prodigios del Espíritu Santo a los perdidos. El apóstol es un pastor que se encarga de pastorear las primeras ovejas que entran al rebaño de Cristo. El apóstol es un maestro que da la leche espiritual a los nuevos creyentes y doctrina a la nueva iglesia. Jesús fue considerado como el apóstol supremo de quien deriva todo el apostolado, ya que él fue enviado a la tierra por Dios para representar al Padre. Por tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Hechos 3:1. Apóstol fundador. No cualquiera podía ser apóstol simplemente por voluntad propia. Tenía que ser personalmente elegido para esa investidura por el Señor Jesucristo. Tenía que ser testigo ocular a lo largo de todo su ministerio público, incluyendo la etapa posterior de su resurrección. Pablo gozó de un apostolado único, aunque no había seguido a Cristo durante su ministerio público. Vio efectivamente a Cristo resucitado y fue especialmente nombrado por él. Eso lo vemos en Gálatas 1:1 y 1 Corintios 15:8. El apóstol es el hombre que ha sido enviado a predicar el evangelio y como fruto de su labor funda nuevas congregaciones a la vez que forja nuevos pastores y que cuidarán de ellas. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios, milagros, se dieron constantemente entre ustedes, según de Corintios 12:12. Podemos finalmente concluir diciendo que el apóstol es el hombre de Dios, que bajo la gracia divina funda, establece, edifica iglesia. Cuando las iglesias fundadas desarrollan el cabo de un tiempo, estas son dejadas bajo la responsabilidad de pastores y maestros. El propósito del ministerio es edificar el cuerpo de Cristo y capacitar a otros para ejercer el ministerio. Amén, hermanos. En este momento vamos a seguir con la exposición. Vamos a tratar acerca del don del ministerio del maestro. La palabra que se traduce en griego, didáskalos, que significa instructor. Generalmente esta palabra se traduce como maestro, aunque en Lucas 2:26 se traduce como doctores. El don de maestros es la capacidad especial y sobrenatural que da el Señor a algunos hermanos a fin de edificar a la iglesia con la enseñanza de la palabra de Dios. Esta enseñanza se puede dar directamente a través de las enseñanzas y la exposición de las verdaderas bíblicas y doctrinas ante la iglesia. Otra forma de aparición, y es la más distintiva, es mediante la interpretación y explicación del contenido de la Biblia. Es decir, aquel que tiene el don de maestro, guiado o ilustrado por el Espíritu Santo, tiene la capacidad de comprender los misterios bíblicos y darles a conocer a la iglesia para su edificación. El ejemplo más destacable de un hombre de Dios usado por este don
es el apóstol Pablo. El relato bíblico en Hechos 13:1 y su propio testimonio también en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, nos confirma estos hechos y es indiscutible cómo fue usado Pablo, ¿no? En su relación a nuevas relaciones y aplicaciones de la escritura, a la enseñanza. Por ejemplo, en las epístolas a los romanos y gálatas nos habla acerca de los hechos. También tenemos otro ejemplo de esto que lo podemos ver en las interpretaciones proféticas de Mateo en relación al Señor Jesucristo. Hermanos, esto es el relato que se puede dar acerca del don del ministerio de maestros. Gracias, hermanos. Bien, hermanos, vamos a exponer ahora acerca del don ministerial de evangelista. La palabra griega que encontramos en el pasaje de Efesios 4:11 es evangelistas, ¿no? Que significa literalmente predicador, anunciador del evangelio. El evangelista o el que tiene el don de evangelista se reconoce o se manifiesta en él un deseo profundo por predicar el evangelio, por predicar a las almas perdidas, ¿no? A aquellos que aún no han escuchado el mensaje del evangelio, predicarles las verdades de la gracia de Dios a ellos, por lo cual pues es una persona que puede estar en constante viaje, ¿no? Para alcanzar a aquellos que aún no han sido alcanzados, ¿no? Por la palabra del Señor. A diferencia del don ministerial de apóstol, el cual también es un don ministerial que se manifiesta en personas que viajan constantemente a llevar la palabra, bueno, es que el evangelista no se involucra mucho en el gobierno, en los aspectos administrativos de la iglesia, mientras que el apóstol sí. El apóstol tiene un interés muy profundo acerca de de la administración de la iglesia. Entonces, en ese sentido, el evangelista pues no tiene una limitación, simplemente busca compartir el mensaje con aquellos que aún no lo han escuchado. Sin embargo, y a modo de reflexión personal, se puede decir que el don ministerial de evangelista tiene que ver mucho con la consagración de la persona. Un evangelista tiene un sentir propio del corazón del Señor, de alcanzar a aquellos que aún no han conocido la palabra, que aún necesitan la palabra de Dios. Entonces, el evangelista o el que tiene el don de evangelista, pues tiene este llamado porque siente en su corazón ese sentir, ese mismo anhelo que hay en el corazón del Señor. Y quizás pueda ser un don que está al alcance de todos, en realidad, todos aquellos que anhelamos, que crecemos en el Señor en la medida que vamos madurando en el conocimiento, en la gracia del Señor Jesucristo, podemos ir desarrollando este don ministerial para alcanzar a aquellos que aún no han escuchado pues el mensaje de salvación. Finalmente, el don ministerial de evangelista como ejemplo más resaltante tiene a Felipe, ¿no? Quien era un hombre de Dios usado, lleno del Espíritu Santo, a quien vemos pues predicar bueno, en Samaria, lo vemos predicar al funcionario etíope, y es un hombre de Dios que busca eso, ¿no? Sin embargo, el caso también del apóstol Pablo también es algo significativo, pero como dijimos hace un momento, el apóstol tiene un mayor interés en cuanto al gobierno de la iglesia. El apóstol Pablo pues no solamente iba y fundaba iglesias, también se encargaba de su dirección, de ver los problemas, las situaciones que tenía la iglesia, que presentaba la iglesia en diferentes lugares en donde él iba a predicar. Y entonces, mientras que el evangelista no, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Felipe, pues con el etíope nunca más se volvieron a ver. Sin embargo, dejó una palabra sembrada, la cual pues dio fruto en su tiempo. Muy bien, eso es todo. El Señor les siga bendiciendo. Amén, hermanos. Vamos a seguir con la exposición con don de pastor. Pastor, que viene del griego poimen, que significa el que apacienta.
El pastor se ocupa de alimentar, confortar, guiar, acompañar y ungir a la grey. Eso está en Salmo 23, también en Juan 10, del 7 al 16. El pastor es un líder religioso que comprende y cuida individualmente de su grey y a quien ellos buscan para encontrar sanidad para sus almas. Los pastores son ordenados a este ministerio cristiano con el fin de que traten con las necesidades espirituales de las personas, enseñen y fortalezcan a los miembros de la iglesia, aconsejen y animen al crecimiento de cada uno de ellos en amor y servicio cristiano. Entre el don del pastor vamos a ver las cualidades del pastor. El pastor tiene que ser patriarca, sacerdote, predicador, maestro, consejero, apacentador, administrador, mentor, misionero, ministro. Las funciones del pastor es, como primer punto, alimentar. La congregación necesita ser alimentada con la buena palabra de Dios. A cada pastor le ha sido dada la habilidad de enseñar y de esa manera alimentar al pueblo. Como segundo paso, guiar. El pastor debe ser dirigido por el Espíritu Santo para a su vez el pueblo guiar al pueblo de Dios conforme a la voluntad de Dios. Una de las cosas que todo pastor debe conocer es su llamado y la visión que Dios le ha dado, la visión para ese pueblo y así guiarlo correctamente. Como tercer paso, vigilar. El pastor tiene la responsabilidad de cuidar las ovejas de falsas doctrinas, de corregir a los creyentes rebeldes y de restaurar a los caídos. Como cuarto paso, el pastor debe cuidar. El pastor es responsable del cuidado espiritual del pueblo, del alimento espiritual, la enseñanza de la palabra, de la administración, oración e intercesión por el pueblo. Estar atento a la necesidad del pueblo y cuidar con paciencia el pueblo de Dios. Como quinto paso, administrar. El pastor es administrador de los recursos de Dios. También debe ser un buen administrador de la casa de Dios y sus recursos. Por eso Dios lo rodea de un equipo capaz con la misma visión para ayudarlo en la tarea administrativa de la casa de Dios, que lo vemos en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, que estos son unos requisitos para ejercer el pastorado. Muchas gracias. Figura evangelística famosa. Yo elegí a Josué Irión. Biografía. Evangelista internacional y escritor, nació en la ciudad de Santa María, ubicada en el estado de Río Grande, Brasil, pero su larga trayectoria cristiana la ha desarrollado en los Estados Unidos. Ministro ordenado del Concilio General de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos y fundador del Ministerio Josué Irión, Evangelismo y Misiones Mundiales. Reside en Los Ángeles, California, con su esposa Damaris y sus hijos Catherine y Joshua. Obras. En 1985 estuvo en la Unión Soviética y regresó a predicar en Rusia en 1993, donde su ministerio llevó 16,000 Biblias. Fue el primer ministro latinoamericano en predicar en una cruzada en Madras, en la India, donde 70,000 personas fueron testigos del poder de Dios a través de milagros y prodigios en un país tan difícil de alcanzar. Ha predicado el Evangelio en más de 74 países de todo el mundo y de todos los continentes. Es presidente del Instituto Teológico Josué Irión en Manipur, en la India, donde muchos están siendo entrenados para alcanzar los países aún no evangelizados del Asia. Su ministerio en la actualidad está sosteniendo 52 misioneros alrededor del mundo. Su ministerio está entre los 825 organizaciones misioneras reconocidas en el libro de consulta de misiones del Centro de Billy Graham. Libros publicados. Entre los más resaltantes tenemos El poder de la palabra de Dios, Heme aquí, Señor, envíame a mí, La crisis en la familia de hoy, La fe que mueve la mano de Dios, El secreto de la oración eficaz, Espíritu Santo, Necesito conocerte más, volumen 1 y 2, Pablo, su vida, llamado y ministerio, y la conquista de Cristo en la cruz. Reconocimientos. Ha recibido muchos reconocimientos y honores.
dentro de los cuales podemos resaltar a la medalla del Congreso chileno y una placa del gobierno de Chile como hijo ilustre, como visita ilustre de Viña del Mar. Muchas gracias y que Dios les bendiga.